Hola a todas, pues hoy he decidido hacerles el tutorial de cómo hacer la caja de sombras con los amigurumis y el nombre. Esta es la caja de sombra que yo utilizo, es 12 por 12. Yo las compro en Amazon. Les voy a dejar en la descripción el link donde pueden conseguirla. Creo que vale unos $18. Trae un cristal, es 12 por 12, pero ustedes pueden hacerlo en el tamaño que ustedes deseen. Yo a esta caja lo que hago es, voy a quitarle el cristal. Ya yo había empezado a hacerla, recordé hacer el video y dije, bueno, vamos a grabar para enseñarles. Ustedes ven que en la caja se ve como este diseño en el fondo donde pego el amigurumi, el nombre y los globos. Pues este papel yo lo consigo en Hobby Lobby por $1.99. Uno solo cuesta $1.99. Yo lo que hago es que lo pego a esta hoja que viene en la caja de sombras, lo pego por esta parte. Entonces vamos a armarla. Ya le quité el cristal a la caja de sombra y lo que hago es, primero pongo esta base, luego pongo esta, luego va esta. Deben ponerla, bueno, ustedes la pueden poner así, que las rayas le queden a lo largo, pero a mí me gusta que queden así. Entonces la pongo así y ya luego le pongo la parte de atrás, que es lo último, y la cierro. Tienen que tener presente cómo van a colocar los amigurumis para que esta parte le quede derecha, porque si van y lo pegan, que esta parte quede para abajo, por ejemplo, se va a ver mal. Y esta es la parte donde se cuelga. Entonces la mía va a quedar así. Entonces por delante queda así. Ya tengo mi base. Entonces ahora lo que hago es, bueno, pues tienen que tener el amigurumi lógicamente que van a utilizar. Yo en este caso voy a utilizar esta muñequita. Honestamente no recuerdo si el patrón es gratuito. Ahora mismo que estoy grabando el video no recuerdo si el patrón es gratuito o es de pago. Cuando lo esté editando me voy a asegurar. Si es gratuito le pongo el link. Si es de pago, pues de igual forma se lo voy a poner. Pero recuerden que no se debe compartir los patrones de pago así. Entonces ustedes eligen el patrón y hacen el amigurumi que deseen. En este caso yo la voy a poner aquí. Va a ir así. Ok. Lo que más me han preguntado es la parte del nombre. ¿Cómo le hago el nombre para que quede en unas letras tan perfectas? Bueno, ya yo el nombre lo hago con cadenas. Y yo simplemente ya hago las cadenas y comienzo a hacer el nombre y pegarlo con silicón caliente. Pero les voy a enseñar el truco que yo hacía en un principio cuando comencé a hacerlo, porque las letras no me salían como deberían. Entonces yo lo que hago es, si voy a hacer las letras en un color como ahora, que lo voy a hacer en un tono rosadito, pues yo imprimo el nombre en el tipo de letras que quiero escribir. Perdón, en el tipo de letra que quiero para mi cuadro, para mi caja de sombras.
Entonces, depende el tamaño de la caja de sombra, es que ustedes van a elegir el tamaño del nombre. Yo lo que hago es que como voy a imprimir una hoja, pues imprimo diferentes tamaños. Mayormente, bueno, ya yo me sé el tamaño, depende cuántas letras tenga el nombre. Por ejemplo, esta tiene 6. Yo sé que tengo que imprimirla en un tamaño de 190. Y una cosa muy importante es imprimirla en el color parecido o que se parezca lo mejor posible al color de lana de hilo que van a utilizar. Por ejemplo, el nombre yo lo voy a escribir en rosado, en este tono, entonces lo imprimí en ese tono. Déjame recortarle un poquito. Ahí. Miren. Y lo coloco aquí, ¿verdad? Entonces ya sé que ese es el nombre perfecto, el tamaño perfecto que necesito para que quede bien con el amigurumi. Todavía el amigurumi no lo pego, ¿ok? Lo que voy a hacer es el nombre. Entonces, vamos a hacer este nombre. Se ve muy claro, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Este es el tono que voy a utilizar y voy a usar un ganchillo de número 4 para hacer mis cadenas. Voy a hacer primero la letra Z. No tengo un número de cadenas exacta de cuántas tengo que hacer porque cada letra pues se lleva diferentes cantidad de cadenas. Entonces hago cadenas, paro y yo lo hago con silicón caliente. Ustedes lo pueden hacer con el tipo de pegamento que ustedes deseen. A mí me gusta el silicón caliente para hacerlo yo. Entonces voy a acercar un poquito la cámara. Miren, voy a comenzar. Yo lo que hago es que pego un poquito aquí. Soplo un poquito. Yo únicamente quiero que el hilo que sobró del principio se pegue y lo recorto. Ahí me va a quedar así. Entonces ahora voy a pegarlo en el nombre. Lo que hago es pongo un poco aquí. Y voy a empezar así. No se preocupen si las letras no se cubren completa, eso no importa. Ahora voy a seguir pegando. Yo no tengo un tipo de letras en específico, o sea, yo escribo el nombre en la computadora y cambio el tipo de letra para ver cuál me gusta más.
Así que no tengo ningún tipo de letra en específico. Como les dije, esto es un truco para que las letras le queden muy bien. Y ustedes dirán, ok, ¿y si no tengo una impresora? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues lo pueden dibujar. Pueden hacerlo también en el teléfono, en cualquier aplicación, ya sea Canva o cualquier otra. Lo escriben ahí y lo hacen ustedes al lápiz. O sea, lo escriben en lápiz en un papel blanco, en una hoja blanca. Bueno, pues miren, yo terminé con la letra Z. Lo que hago es que quito las cadenas que me sobraron. Retiro estos ahí de silicón y ahí está mi letra Z. Para terminar la letra, lo que voy a hacer es, voy a hacer una cadena aquí y voy a cortar. Corto aquí y lo halo. Con este sobrante yo lo que hago es que con un ganchillo con la punta fina, este es bien pequeño, hago como cuando escondemos un hilo. Es un poco difícil porque recuérdense que al estar pegado, entonces esta parte aquí, miren, lo que hago es, le pongo un poquito, pero un poquitico nada más, así, y este sobrante trato de pegarlo lo más posible ahí adentro, así. Y ahora lo corto. Y ahí tenemos la letra Z terminada. Ahora, para seguir con la otra letra, es exactamente lo mismo. Inicio haciendo cadenas. Hago varias. Voy a hacer la letra A. Depende de cómo esté escrito el nombre, es que sabemos si tenemos que cortar o si tenemos que seguir. Por ejemplo, aquí yo corté porque la letra Z está sola. Volvemos a hacer lo mismo. Pongo un poquito aquí. Pego el sobrante. Es un poco difícil. Bueno, yo me quemo a cada rato. Ahí está. Ahí está. Cortamos. Y ahora voy a ver cómo se me hace más fácil hacer la letra A, que yo no tenga que cortar las cadenas. Y pienso que la mejor forma sería empezándola desde aquí, seguir así. ¿Ven? Lo que busco es que las cadenas no queden encima de ninguna, sino que sea así recta. ¿Ven? Miren qué fácil. Así lo voy a hacer. Entonces, como este nombre está completo, corrido, algunas veces están escritos como que dos letras juntas y separadas y así, pero este está un poco fácil.
Cuando tenga que hacer uno que las letras vayan, que no estén todas así juntas, se los voy a grabar también para que vean cómo se hace. Ahí es un poquito más complicado. Entonces, como voy a comenzar aquí, le pongo un poquito de silicón caliente. Ahí. Y ahí pongo las cadenas. Ahí. Esto es más fácil de lo que parece. Lo único es, como les dije, al principio pues es un poco difícil, pero yo pienso que este es el mejor truco para que las letras le queden así de bonitas. O sea, se ve un trabajo limpio. Recuerdo cuando yo subí a Instagram la primera foto de los primeros que hice, que todos, la primera pregunta que me hacían era, wow, esas letras, ¿cómo las haces? Y se me hacía un poquito complicado explicar, pero ya ven, chicas, es mucho más fácil de lo que parece. Ahí. Traten de que no se le ensucie de silicón caliente las cadenas en la parte de arriba, que es la que va a quedar para adelante en el cuadro, porque ustedes saben cómo se seca esto, se seca muy feo, muy feo. Entonces ahí vamos. Ahora vamos a seguir con la R. No lo hagan de muy largo para que el silicón no esté seco cuando vayan a poner las cadenas, sino que esté bien caliente. Ahí. Miren qué lindo se va mirando. Entonces vamos a seguir. Aquí voy a hacer... Aquí hay que hacer como que me devuelvo. Ok. Ahí. Entonces, ven que la letra ahí tiene como que se devuelve. Pues lo voy a hacer. Lo voy a devolver así. Entonces para eso ponemos un poquito aquí. Lo voy a poner un poquito encima por donde voy a cruzar las cadenas. Si sienten que el dedo se le pega, no lo toquen mucho porque el silicón se va a secar en esa parte y ustedes saben que se seca blanco y es muy difícil de quitar. Entonces aquí sigo. Este nombre me encanta porque en este tipo de letra quedó, como les dije, todo corrido y es
mucho más fácil de hacer. El otro día tuve que hacer uno que las letras iban, en su gran mayoría, era un nombre largo y tenía las letras separadas. Entonces había que estar cortando y volviendo a unir las cadenas. Como les dije, si tengo que hacer otro, cuando tenga que hacer otro de esos, que me toque el nombre así, pues se los voy a grabar. Aunque creo que ya aquí voy a tener que cortar, porque déjame ver cómo lo haría. Sí, aquí voy a tener que cortar. Entonces ahora les voy a enseñar cómo yo lo hago. Voy a hacer otro poquito de cadena. En realidad esta es la parte más difícil del cuadro, sí. Esta es la parte más difícil, el nombre. Porque ya lo demás es simplemente hacerlo y pegarlo. Entonces miren, ya aquí voy a tener que unir. Y lo que hago es corto. No corto muy corto porque voy a tener que poner el pedacito de hilo que me sobra en una aguja. Esperen un momentico. Encontré una aguja, pero ok, ya encontré una que es un poco más fina, porque no puede ser muy gruesa. Entonces, lo que hago es que con una aguja lanera o punto romo, aquí donde termino, donde corté, entro el hilo y lo uno. Entonces, en la parte de aquí atrás, donde sale el hilo, pongo un poquito de silicón, un poquito. Y ahí lo pego. Dejo que se seque un poco, porque ya ahí vamos a cortarlo. Y así llevamos el nombre. ¿Okay? No se preocupen, como les dije, que la letra se vea, que el silicón por el lado se vea. No importa. Al final eso lo vamos a recortar y va a quedar bonito. Va a quedar limpio. Nada de eso va a estar. Entonces, lo que hago es, para comenzar, vuelvo a hacer las cadenas. Dejo un poquito de hilo. Ustedes también pueden hacer, yo usé un ganchillo número 4 para hacer las cadenas, pero ustedes pueden hacerla del tamaño que deseen, si la quieren más pequeña, si la quieren más grande. Pueden utilizar otro tipo de hilo, lana. Yo usé un número 3, igual que la que estoy usando para la que utilicé para hacer la muñequita, pero ustedes pueden utilizar otro número de hilo más grueso para que las cadenas le queden más gruesas. Entonces ahora
lo que vamos a hacer es que vamos a pasar el hilo por aquí adentro, porque ahí es donde vamos a seguir la letra. Entonces, agarrando esta parte aquí para que no se mueva, ponemos, por poco y me quemo, silicón. Ahí. Voy a ver si aquí sí me voy a devolver para que la I quede un poquito más gruesa, así. Hago otro poco de cadena, ya únicamente falta la T. Ups, perdón. Está muy caliente. Ahí quedó. También me voy a devolver en esta letra para ya terminar ahí. Y ya aquí desbarato las cadenas, la dejo únicamente hasta donde va a terminar la letra. Aquí. Entonces, esta parte pongo un poquito de silicón caliente. Y lo corto. Aquí fue donde unimos, vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner un poquito de silicón. Cortamos. Y ahí queda. ¿Ven? Entonces ahora falta hacerle el punto a la I y el palito de la T. Entonces es lo mismo nuevamente, como si fuéramos a empezar las letras.
únicamente depende el tamaño de sus letras. Van a necesitar hacer las cadenas que se le vean bien si el nombre lleva una T. Entonces, en este caso, vuelvo a hacer lo mismo. Ahí está. Y de este lado. De este lado hago lo mismo. Pensé mucho para grabar este video porque no me he arreglado las uñas, no estaba preparada realmente, pero sé que si no lo hago, si no aprovechaba para hacerlo ahora, me iba a pasar un poquito de tiempo para poder hacerlo, porque ya los cuadros o las cajas de sombra que tengo ordenadas son para dentro de un mes. Así que quise aprovechar. Esta la voy a poner un poquito para acá, así, porque ahí tengo que ponerle el puntico a la I. Entonces ahora lo único que queda es ponerle el punto a la I, que ahí lo que hago es hago un anillo mágico. Voy a hacer 4 puntos bajos. Y aquí está hecho. Mi punto para la I. Voy a hacer lo mismo, voy a esconder, voy a pegar los hilos. Ya únicamente quedaría pegarlo. Me quedó un poquito más para acá. Y así va a verse. Como les dije, yo lo hago con silicón caliente. Ustedes lo pueden hacer con lo que ustedes decidan. Y ahí está el nombre. Entonces ahora lo que hago es recorto esas letras. Voy a recortar todo el papel. Que se vean, tengan cuidado si cortan las cadenas. Eso es lo que van a hacer por todo el nombre. Yo lo recorto y vuelvo. Ok, aquí ya tengo el nombre. Le recorté todo el papel. Bueno, la mayor parte del papel. Miren.
Así me quedó. Lo importante es que de este lado no se vea el papel. Ahora queda colocarlo para saber dónde lo vamos a pegar. A mí no me gusta que quede muy abajo. Entonces, el amigurumi va aquí. Y el nombre más o menos un poquito debajo de la mitad del cuerpo. Hice estos globos. Yo le voy a poner 3, pero ustedes le pueden poner la cantidad que deseen. El enlace para el patrón de los globos se lo voy a poner en la descripción del video porque es un patrón gratuito. Tomamos los 3 hilos. Cuando lo hagan, recuerden, deben cortar el hilo que le queda largo para que puedan ponérselo al amigurumi en la mano. Entonces, acercarlo un poco. Lo que hago es que por mitad de la manita lo entramos. Ahí está. Ahora cuando lo esté pegando yo decido dónde el largo que le voy a dejar al hilo para ver si quiero que la mano le quede hacia arriba agarrando los globos o desde abajo. Pues ya en esta parte lo único que queda es pegarlo con como les dije, yo utilizo silicón caliente, pero ustedes pueden utilizar el pegamento que ustedes deseen. Le voy a grabar un poquito de cómo yo lo pego. Pues es bien sencillo. La agarro unos cuantos segundos para que pegue bien. Esta combinación de colores a mí me encantó. En realidad no lo eligió la clienta. Ella me dijo que la hiciera a mi gusto. Ni siquiera eligió el patrón para ningún diseño para el amigurumi. También lo elegí yo. Y espero que a ella le guste tanto como a mí porque yo tenía pues unas
unos meses viendo este patrón de esta muñequita y me encantó, y no había recibido ningún pedido que pudiera hacerla, y me encantó que ella me dijera que la hiciera a mi gusto. Ahora voy a pegar el globo. Ustedes lo pueden poner derecho, así. Yo los voy a poner derecho. Lo agarran hasta que se pegue bien, porque el silicón hasta que no se seca no pega bien. Déjenme buscar otro silicón. Ahora el otro. Aquí ya los tengo. Ahora, para que quede así, lo que hago es que lo amarro, le hago un nudito aquí. Y lo recorto. Lo que dejo para el final es el nombre. Entonces, miren, eso quedó. El silicón caliente funciona muy bien para pegar esto. Entonces, ahora lo que voy es a las letras. Voy a acercar esto para que vean bien de cerca cómo yo pego el nombre, que como les dije es lo más difícil del cuadro. Lo primero es que si ustedes no tienen buen ojo, como digo yo, para pegar derecho, pues le pueden colocar ya sea una regla o algo. Yo no utilizo nada porque siempre he tenido buen ojo para colocar las cosas derechas, pero en este caso, para que ustedes vean a lo que me refiero, por ejemplo, voy a usar esto, es el control de la Apple TV, para que así, miren, le quede derecho. Entonces voy a comenzar a pegar. Como les dije, ustedes pueden elegir la distancia. No me gusta ponerlo muy hasta aquí abajo porque entonces cuando esté colgado el nombre no se va a ver bien. Entonces traten de dejar una distancia. Vamos a pegarlo. Ups, perdón.
Se me cayó el silicón. Traten de no ponerle mucho para que el silicón no salga del espacio de la letra, porque recuerden que esto se seca, no se seca muy bonito. Ahí ya está la letra Z. Y ahora seguimos. Para pegarlo es más cómodo cuando las letras son separadas. Para hacerla es más cómoda que estén así juntas, pero para pegarla es mejor que estén separadas. Es una contrariedad. Ya eso es todo. Yo voy a seguir pegando el nombre y les muestro cómo me quedó. Pues aquí ya he terminado. Espero que le haya gustado este video. Recuerden, esto fue improvisado, no era que tenía planeado hacer un tutorial ni nada. Solamente lo hice porque muchas me han preguntado que cómo le hago las letras, que qué fondo uso, y pues como les dije al principio, como tenía que hacer pues me decidí a hacerlo. Espero que les haya gustado. Les voy a mostrar un poco más de cerca cómo se ve. Díganme si quieren ver otro tutorial, si quieren me pueden enviar ideas, les voy a dejar mi perfil de Instagram. Si quieren enviarme ideas de algo que quieran que les haga un tutorial, pues con gusto y se lo hago. Espero que les haya gustado y pues nos vemos quizás en otro video. Bye bye.